Sentencia de muerte es el título del sermón de esta mañana. Y hoy vamos a hablar precisamente acerca de la muerte de Jesús. Vamos a adentrarnos a algunos detalles de la muerte de Jesús. Y vamos a iniciar precisamente reconociendo de que la historia, hermanos, de la muerte de Jesús, para nosotros hoy en día, pues la reconocemos. Pero la mayoría de las personas han visto la historia de la muerte de Jesús como algo que todos conocen. Todo el mundo sabe que Él murió en la cruz. Y se ha desvalorizado, se ha dejado de alguna manera de ver con la importancia que se debe tener, con el significado que la cruz tiene, con la muerte en la cruz tiene para con nosotros. Eso precisamente es lo que nosotros debemos rescatar, hasta dentro de nuestra propia iglesia, hasta para nosotros mismos. Hablar de la muerte de Cristo muchas veces es un tema ya muy conocido, que no quisiéramos conocer algo más. Nos sucede lo que le pasaba a los griegos, que querían conocer algo nuevo, querían escuchar algo diferente. Pero hoy vamos a hablar entonces acerca del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Para entender y valorizar el sacrificio de Jesucristo, hermanos, debemos primero entender de que a raíz del pecado de Adán, según Romanos capítulo 5, verso 12, que ustedes pueden leer ahí en su Biblia, vamos a leer este pasaje. Desde el momento que Adán y Eva fracasaron en el huerto de Edén, sucedió algo que prácticamente en el plan de Dios, en el amor de Dios, no había introducido. Dice el texto: por tanto, como el pecado entró en el mundo, ¿por quién entró el pecado? Por el hombre. O sea, no fue Dios que había incluido la muerte. En el plan amoroso, dentro del huerto de Edén, la muerte no tenía cabida, no estaba incluida. Entonces, la mala decisión de los primeros seres humanos trajeron como consecuencia el hecho de que la muerte ahora sea parte de nuestra vida. Hoy la muerte es una parte inherente de cada uno de nosotros. Y entonces el texto continúa diciendo: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Qué tenemos nosotros que ver? ¿Qué consecuencias tenemos que sufrir por un simple hecho de un pecado que cometió Adán? Pero nosotros hemos heredado ese pecado. Una muestra de que nosotros somos pecadores es que estamos sujetos a la muerte. Todos nosotros. Llegará el día en que moriremos también. Eso manifiesta nuestra condición de pecado. La muerte traspasó a todos los hombres. Aún los que no han nacido, las generaciones que vendrán después de nosotros, también estarán sujetas a esta misma condición. Pero en el plan amoroso del Señor elige un pueblo. Llama al primer hombre. ¿Cómo se llamó el hombre que llamó Dios para hacer de él un pueblo? Abraham, el padre de la fe, quien le creyó a Dios, le obedeció saliendo hacia un lugar que no conocía. Y de los hombros de Abraham, hermanos, pues nació Isaac. De Isaac nació Jacob, y luego los 12 hijos de Jacob, que conformaron las 12 tribus, y de ahí conformó el pueblo de Israel, su pueblo, a quien le dio promesas, le dio bendición. Fue esclavo por más de 400 años en Egipto. Lo liberó y se manifestó con maravillosas señales ante los egipcios, pero también señales que iban a servir para acrecentar la fe, para renacer la fe que ya había perdido 400 años en la esclavitud, bajo la influencia de Egipto, el pueblo de Israel. A Israel, hermanos, se le fueron dadas leyes, y leyes que en algún momento servían, hermanos, para que Israel pudiera, el ser humano, dentro del pueblo, pudiera establecer una relación de armonía con el Señor. Y eso lo encontramos cuando nosotros vemos de que Israel necesitaba, por ejemplo, un hombre que había pecado, necesitaba perdón del Señor, tenía que llevar un animalito ante
ante el sacerdote, para que esto sirviera como ofrenda y pudiera pagar su culpa y luego recibir de esa manera el perdón de parte de Dios. Así funcionaba. Había un día muy especial dentro de las leyes levíticas, hermanos, que fueron dadas para Israel, entre las leyes sacerdotales, entre las leyes religiosas, y una de las fiestas más importantes era la fiesta del día del perdón, el Yom Kippur. Era un día precisamente donde Dios había prometido perdonar a todo su pueblo. Pero esto era precisamente, esto solo aplicaba para Israel, aplicaba para las tribus, para los descendientes de Abraham. No aplicaba para todos los seres humanos. Imaginémonos por un momento que si eso hubiera continuado vigente hasta el día de hoy, entonces alguien pensaría, pequé. Para alcanzar el perdón, ¿qué tendríamos que hacer? Conseguirnos una ofrenda, ¿verdad? En este caso, un animalito. Y la ley, revisamos lo que dice la ley. Y dice la ley que debe ser sin mancha. Debe estar el animalito en perfecto estado, en una condición perfecta. Y entonces escogemos el animal perfecto y nos aseguramos de que sea conforme a todo lo que está exigiendo la ley. Ya tenemos el animalito. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Podemos nosotros sacrificarlo? No, porque no estamos autorizados, no estamos certificados para eso. Revisamos nuevamente la ley. La ley dice que tenemos que llevarlo ante el sacerdote. ¿Y dónde está el sacerdote? Está donde está ubicado el templo. ¿Dónde está el templo? El templo, resulta que nos vemos en la necesidad de hacer un viaje a Israel, a Jerusalén, ¿no es así? Y llegar. Ahora, ¿tendríamos nosotros acceso como gentiles, hermanos? ¿Tendríamos acceso como gentiles para llegar y decir al sacerdote, queremos que sacrificar esta ofrenda al Señor porque he cometido pecados y necesito de su perdón? ¿Nos aceptarían fácilmente? ¿Qué piensan ustedes? No. Primero, porque el extranjero no tiene parte. Necesitaríamos las condiciones económicas, el tiempo. Necesitaríamos pertenecer al pueblo de Israel para poder llevar a cabo eso. Qué difícil, ¿no creen ustedes, para toda la humanidad alcanzar el perdón por esos medios? Totalmente difíciles. Nosotros prácticamente entonces nos veríamos en una condición triste, sin esperanza. Aun cuando tengamos los recursos, las facilidades para llegarnos hasta el templo, no tendríamos, hermanos, el acceso, porque no pertenecemos a ese pueblo, porque no fuimos los elegidos, porque en algún momento no somos el pueblo de Dios y estaríamos en una condición totalmente triste. Lean conmigo, por favor, lo que dice una de las cartas, Colosenses capítulo 1, verso 21. Y a vosotros, dice el apóstol Pablo, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. Y miren lo que nuestra enemistad estaba basada en haciendo, ¿qué cosas? Malas obras. Ahora os ha reconciliado. La pregunta es, ¿cómo nos reconcilió Cristo? ¿Cómo nos reconcilió el Señor? ¿Cómo el Padre pudo llevar a cabo una reconciliación para hacernos aceptos? Para poder nosotros ahora hacer lo que estamos haciendo. Verso 14 del capítulo 2 de la carta a los Efesios. Efesios capítulo 2. Y el sacrificio de Cristo en el plan del Padre, hermanos, que en la ley levítica se contemplaba precisamente que era un cordero. Ahora Cristo Jesús es el Cordero de Dios. ¿Cuántos lo creen? El Cordero. Por eso Juan, cuando ve y dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no de una sola persona, ya no de solo un pueblo, sino ahora que puede quitar el pecado de todo el mundo, de toda la humanidad. Cristo, hermanos, fue la ofrenda, fue el sacrificio capaz de poder, hermanos, hacer esto. Y vean lo que dice Efesios 2:14 que les dije.
porque Él, refiriéndose a Jesucristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Cuál era esa pared intermedia de separación? El pecado, pero no solamente el pecado. Lo que separaba a los dos pueblos eran sus leyes, sus ritos, ¿no es así? Eran los elegidos. Y todo ese sistema ritual no permitía que nosotros tuviésemos acceso, porque Dios solamente tenía un pueblo. Y entonces derribó esa pared intermedia, quitó todas esas leyes levíticas, y al derribar toda esa pared intermedia, de ambos hizo un solo pueblo. Unió tanto, hermanos, al pueblo judío, hermanos, al pueblo de Israel con los gentiles. Entonces dice, de ambos, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne, verso 15, aboliendo en su carne las enemistades. Jesucristo, por medio del sacrificio en su cuerpo, en su carne, abolió las enemistades, la ley de los mandamientos en orden a ritos. No se está refiriendo a los 10 mandamientos, se está refiriendo a la abolición de los mandamientos en orden a ritos, para edificar en sí mismo los dos en un nuevo hombre, haciendo la paz. Verso 16, y reconciliar por la cruz con Dios a ambos en un mismo cuerpo, matando en ellas las enemistades. ¿Damos gloria a Dios por ello? Claro que sí. Y esta es la razón, hermanos, de un sacrificio más eficiente, como lo dice el escritor de los Hebreos, que aplicara para que todo ser humano que así lo quisiera, poder alcanzar el perdón de sus pecados. Capítulo 9, verso 12, ahora de la carta a los Hebreos. Dice el verso 12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros. ¿Cómo se logró eso? ¿Se logró por sangre de machos cabríos y becerros lo que ahora nosotros hemos alcanzado por la gracia? No, sino por su propia sangre, refiriéndose a Jesucristo. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Verso 13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne. Ahora lean con mucha atención, hermanos, con mucha atención el verso 14, que dice, ¿cuánto más? ¿Qué dice? Gloria sea al Señor una vez más, hermanos. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Mientras tanto, hay quien todavía anda dudando y diciendo, ¿será que tengo el perdón del Señor? ¿Será que si realmente me arrepiento alcanzaré perdón de todas estas cosas malas que he hecho, de la manera como vivo? Hay quien todavía se atreve a dudar sobre el poder que tiene el sacrificio de Cristo para cambiarnos, para limpiar nuestras conciencias, para perdonar nuestros pecados. Porque si los machos cabríos y las cenizas de las becerras tuvieron la facultad de santificar, hermanos, los cuerpos en el Antiguo Testamento, ¿cuánto más la sangre de Cristo? ¿Podré cambiar algún día? Piensa alguien. ¿Podré dejar de pecar? ¿Podré entregar mi vida al Señor? Señor, que realmente cambiará mi forma de ser, mi forma de pensar. Y a veces la duda viene a raíz de que lo ha intentado muchas veces y no lo ha logrado.
La respuesta por medio de las Escrituras es claro que sí. Por medio del sacrificio de Cristo alcanzamos perdón de los pecados, alcanzamos la suficiencia para lograr llegar a ser lo que anhelamos ser a través de Cristo. Cristo, hermanos, en su muerte, la muerte de Cristo fue una muerte tan cruel, tan atroz. Y muchas veces la muerte de Cristo, la muerte sufrida de Cristo, no comprendemos de que fue prácticamente para mostrarnos su amor, para mostrarnos el interés único que tiene por cada uno de nosotros. ¿Sabían que Jesucristo murió como un delincuente? ¿En medio de quiénes murió? De 2 ladrones, de gente que se había dedicado casi toda su vida para delinquir, para provocar el caos en su tierra. Y en medio de 2 crueles ladrones, el Señor murió. Déjenme decirle que la crucifixión es quizá la forma más cruel de ejecución que existe, extremadamente dolorosa y vergonzosa de la historia. Un pasaje en la Biblia dice: quien sufrió el oprobio, la vergüenza. Los romanos acostumbraban, hermanos, crucificarlos desnudos, solo para ponernos a pensar lo vergonzoso que terminaba siendo precisamente alguien que sufría la crucifixión, la burla, el desprecio, el oprobio del pueblo. Fue inventada por los antiguos. La crucifixión no fue inventada por los romanos, fue inventada por los antiguos fenicios, perfeccionada más adelante por los romanos. Estaba reservada, la crucifixión estaba reservada para los esclavos y para los enemigos del imperio. Alguien que iba a sufrir la crucifixión, la ley romana no permitía que un ciudadano romano fuese crucificado, aun cuando sus delitos hayan sido atroces para la sociedad, para el imperio. Pero por ser romano, la ley no permitía, era como los derechos humanos. La ley romana no permitía de que un ciudadano romano muriese crucificado, porque para ellos también, ellos entendían que la crucifixión era lo más cruel. Y la crucifixión estaba solamente reservada para los esclavos que se rebelaban contra sus amos, los que de alguna manera huían, se escapaban y los volvían a capturar. Y los traían nuevamente a sus amos. Sus amos tenían la libertad, dice la ley romana, de exigir si los perdonaban, si ellos de alguna manera elegían el tipo de castigo que le aplicaban, o si pedían la sentencia de muerte por medio de la cruz. Muchos de los esclavos morían de esa manera, y morían para que el resto de los esclavos tuviesen prácticamente el temor de escapar o de rebelarse contra sus amos. Recuerden lo que dice Filipenses, que él tomó forma de siervo, de esclavo. La muerte del apóstol Pablo, la historia dice, relata de que la muerte del apóstol Pablo fue decapitado. Recuerden, Pablo, hermanos, tenía la ciudadanía romana. Había comprado con una fuerte cantidad de dinero la ciudadanía. Probablemente eso le había valido para que no muriese de una manera cruel, atroz, sufriente. Y en los tiempos de Nerón dice la historia que fue decapitado. La muerte de cruz, hermanos, hacía sufrir gran dolor de aturdimiento, calambres, sed. Estando en la cruz, el Señor exclamó y dijo: tengo sed. ¿Y qué le fue dado? Un vinagre. Otros comentaristas dicen que era un vino de los más baratos que habían. Y eso le fue dado. Inanición, tormento por cada movimiento que el doliente, el sufriente en la cruz realizaba. Era un movimiento totalmente doloroso. Las venas por dentro se desgarraban y los músculos aplastados temblaban en agonía incesante hasta la muerte.
los pulmones, por la forma y el peso del cuerpo mismo, a los pulmones se presionaban y hacían cada vez más difícil la respiración. Es una muerte cruel, lenta, bañada en tormento, en dolor. Razón tuvo Jesucristo en la cruz cuando exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y aún así menospreciamos la muerte de Cristo. Y aún así hemos desvalorizado la muerte de nuestro Señor. Fue una de las más crueles muertes. Jesucristo no es un simple mártir que murió por una causa. ¿Merece nuestra adoración? ¿Qué piensan? ¿Sí? Jesucristo, ante ese sacrificio, ¿merece la conducta que ustedes tienen hasta hoy? ¿Qué piensan? ¿Merece la forma en la que le servimos hasta hoy? ¿Merece la manera en la que nos quejamos hasta hoy de lo poco que hacemos? Lucas 23:39. Quiero mostrarles una actitud que no refleja el valorar el sacrificio de Cristo. La conversación de los ladrones nos pueden ayudar a entender lo que en algún momento probablemente alguno de nosotros hace también. Lucas 23, verso 39. Dice así: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo. ¿Qué es lo que sigue diciendo? Sálvate a ti mismo. ¿Y a quiénes más? Y a nosotros. Verso 40. Y respondiendo el otro, reprendióle diciendo: ni aún tú temes a Dios estando en la misma condición. Y a nosotros, verso 41, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. El primer ladrón que inicia a hablar, según el verso 39, dice: le injurió diciéndole: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo. Y luego, ¿qué? A nosotros. ¿Cuántos de los que estamos aquí no han creído en el Señor? ¿Tienen dudas aún del sacrificio de Cristo? Están aquí con nosotros. Quizás has dudado. Y no me refiero a los oyentes de la iglesia, a los oyentes del evangelio, a los que no se han bautizado. Me refiero también justamente a ti que estás bautizado, que después de haber hecho el pacto con el Señor, aún tienes dudas y entonces estás pensando. Y al que no está bautizado piensa y dice: ¿será que realmente? Me gustaría ver una señal, me gustaría que el Señor, si el Señor me responde esta que le voy a pedir, me voy a entregar mi vida. ¿Cuántos han dicho eso? Señor, quiero ver una señal, quiero ver esto en mi vida, quiero que suceda esto en la vida de alguien, quiero que esto de alguna manera se manifieste para creer en ti. Tomamos la actitud de aquel ladrón que está en la cruz injuriándole, que aún viendo el sufrimiento, aún está dudando, y luego le dice: sálvate a ti mismo. Si eres el si eres el Cristo, si eres el ungido, sálvate a ti mismo. Y luego, haznos también el favor de salvarnos a nosotros también. Verso 42.
del mismo capítulo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vinieres en tu reino. El segundo ladrón. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El segundo ladrón tuvo una actitud muy importante. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. ¿Eso cómo le podremos llamar? Arrepentimiento, ¿no es así? Reconocimiento, reconocer la condición. Esta mañana, cuánto me gustaría que cada uno de ustedes reconozca su condición, que pudiéramos ser capaces de vernos hacia nosotros mismos. Muchas veces pensamos, y cuando estamos ante una reflexión, estamos pensando en quién no vino, estamos pensando en quién debería estar aquí. Ay, me hubiera gustado que esa persona hubiera estado aquí para que escuchara eso. Se nos hace más fácil proyectar lo que es para nosotros, proyectárselo a alguien más y no tomarlo para nosotros, no reflexionar a través de nuestra vida, no poner nuestra vida prácticamente debajo del lente para poder escudriñarla y ver y revisar. ¿Seré yo? ¿Cómo ha estado mi conducta ante el Señor? ¿Cómo le he creído? ¿Qué tanto le he servido? ¿Cuáles han sido mis quejas, mis obstáculos? Es necesario que esta noche entremos a ese reconocimiento, que entendamos precisamente si lo que en algún momento no hemos recibido, lo que hemos estado pidiendo, lo que hemos tratado de encontrar como un milagro, como una señal, como la respuesta de Dios, pueda de que simplemente no lo hemos recibido porque no lo merecemos, porque no estemos viviendo conforme el Señor nos ha ordenado, porque estamos llenos de incredulidad. Todo el tiempo queremos manifestaciones, señales, queremos ver. Esta mañana debemos reconocer nuestra condición, como lo hizo el segundo ladrón. A la verdad, nosotros justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Reconocer y arrepentirse puede traer, hermanos, la promesa misma que trajo Jesús, que dio Jesús a aquel ladrón: el poder estar con él un gran día. Es necesario entonces entrar en ese proceso. Es necesario revisar nuestras vidas, entendernos a nosotros mismos. Jesucristo, hermanos, la muerte de Cristo, la sentencia de Cristo merece nuestra atención, merece precisamente que la valoremos, que la entendamos tal como fue. ¿Cómo puede alguien, pregúntense esta mañana, cómo puede alguien soportar tanto la traición, la agonía, el dolor, el sufrimiento, experimentar la misma muerte de manera tan cruel? Y estando en la cruz, sus labios, lejos de expresar ira, ¿qué fue lo que dijeron sus labios? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Nos ama el Padre, nos ama Jesucristo, hermanos. Jesucristo dijo: nadie me quita mi vida, yo la pongo por sí mismo. ¿Pudo librarse de la muerte Jesucristo? Sí. Cuando fue arrestado, hermanos, puedo pedir justamente a mi Padre legiones de ángeles para que me defendiesen. ¿Lo hizo? ¿Pudo bajarse de la cruz Cristo Jesús? Sí. ¿Tenía el poder para hacerlo? Sí. La pregunta es: ¿por qué no lo hizo? Por amor a nosotros, por amor a cada uno de ustedes. Y yo espero que nadie de ustedes haya estado pensando estos días con pensamientos de renuncia a la vida. Ya no puedo soportar más estos problemas, mis padres no me entienden, ya no puedo más con esto, la vida ya no la quiero vivir. Hay quienes viven precisamente el evangelio y viven con pensamientos negativos, con deseos de suicidarse, con deseos de tomar malas decisiones, con deseos de irse de la iglesia, con deseos de huir de la casa, con deseos ajenos a la voluntad de Dios. Todos esos problemas han nublado su mente, la capacidad de ver y valorar el sacrificio de Cristo en la cruz.
No hay historia más sorprendente, jóvenes. ¿Están de acuerdo conmigo? No hay historia más sorprendente que la muerte de Jesús. No hay expresión de amor más grande que el sacrificio de Cristo en la cruz. Siendo Dios, dice la carta a los Filipenses, se despojó a sí mismo, no teniendo la necesidad de hacerlo, lo hizo por nosotros. Siendo nosotros enemigos, como lo dice el apóstol Pablo, Cristo murió por nosotros y sobre todo nos presenta hechos santos ante su Padre. Por esa razón merece nuestra honra y nuestra gloria, hermanos. Antes de esta convención, quiero preguntar, antes de esta convención, ¿cómo veías la muerte de Cristo? ¿Vivías valorando la muerte de Cristo? Para los que no han valorado la muerte de Cristo, es probable que no estén bautizados aún. Y aun cuando tengan la edad suficiente para hacerlo, no lo han hecho. Esa es una muestra de que no estamos valorando la muerte de Cristo. Aparentas llevar una vida santa y en realidad no llevas una vida santa. No estás valorando el sacrificio de Cristo. Aun cuando nadie conozca tus pecados, tus errores, aun cuando nadie te juzgue por lo que haces, pero déjame decirte que tus acciones no están diciendo que no valoras la muerte de Cristo. Hay pecados con los que te identificas. No eres mundano, definitivamente, no eres mundano, porque ya no estás allá, pero tampoco eres un cristiano verdadero. Vives el evangelio a medias. Tienes cargos, tienes ministerio dentro de la iglesia, tienes ocupaciones, tienes privilegios, pero tristemente no tienes una convicción para vivir de una manera santa ante Dios, valorando la muerte de Cristo. ¿Cuántos de los que están aquí conocen mucho del evangelio? Entienden con facilidad las cosas. Conocen mucho, pero practican poco. Hebreos capítulo 10, verso 23. Para los que están bautizados, lean esto por favor. La exhortación del escritor Hebreos 10:23 dice de la siguiente manera: mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar, que fiel es el que lo prometió. ¿Es fiel la promesa que nos hizo Cristo? ¿Estamos seguros que la va a cumplir? Es fiel el que la prometió. Y la exhortación ante la fidelidad que tiene la promesa para cumplirse y hacerse realidad en nosotros, ante esa fidelidad que hay, hermanos, la exigencia es, el reto es mantenernos firmes en la profesión de nuestra fe. ¿Qué tan firmes hemos estado hasta el día de hoy? Verso 24: y considerémonos los unos a los otros para provocarnos al amor y a las buenas obras. Verso 25: no dejando nuestra congregación. Otra versión dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, mas exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. ¿Nos hemos mantenido firmes, jóvenes, hasta el día de hoy? ¿Se han mantenido firmes? Pregunto. ¿Cuántos pueden dar un amén? ¿Cómo hubiera escuchado un amén mucho más fuerte? ¿Han estado firmes en su fe? Qué bueno, me alegra por eso. ¿O acaso nos desanimamos fácilmente ante las dificultades dentro de la iglesia, ante un ministerio, ante los problemas que surgen en el trabajo, del desarrollo de la obra? ¿Nos desanimamos? Somos de los que el pastor ya sabe que vamos a renunciar 1 o 2 años. Somos de los que ya no queremos trabajar.
de los que nos aislamos por los problemas. No, mejor que lo hagan ellos, yo ya no me meto. ¿Cómo actuamos? ¿Nos dejamos seducir fácilmente por las ofertas de este mundo? Sí. De esa manera nosotros respondemos. A eso le llamamos firmeza en la profesión de nuestra fe. Cuando nos dejamos seducir, optamos por un empleo que marca una enorme separación en la relación por nuestro Dios. Optamos por un mejor salario y sacrificamos así el ministerio, la relación con el Señor, el congregarnos constantemente, como lo dice el verso 25. Jóvenes, ¿cómo estamos nosotros manteniendo la profesión de nuestra fe? ¿No estamos dispuestos a la renuncia? Estamos en un estado, hemos entrado a un estado de confort, de comodidad. No, aquí está bien, yo prefiero estar así sin ningún cargo, prefiero no involucrarme. No, porque hemos entrado a ese estado de confort, nos hemos acomodado dentro de nuestra profesión de fe. Olvidamos fácilmente nuestra profesión de fe, dejándonos seducir por el pecado. Nos dejamos llevar, o aún mucho más triste todavía, caminamos desanimados como los que iban hacia Emaús. Lucas 24:13, por favor, lea. Capítulo 24, verso 13. Dice de la siguiente manera el verso 13: y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea que estaba de Jerusalén a 60 estadios, llamada Emaús, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Verso 15: y aconteció que yendo hablando entre sí y preguntándose el uno al otro, el mismo Jesús se llegó a ellos e iba con ellos juntamente. Verso 16: mas los ojos de ellos estaban, ¿cómo estaban? Para que no le conociesen. 17: y díjoles, ¿cuál fue la pregunta que les hizo el Señor? ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros, andando y estando tristes? Habían tenido una experiencia con el Señor, habían caminado por años con Jesucristo en su ministerio. Quién sabe si 3, 2 años. Habían abandonado sus quehaceres, sus trabajos, habían invertido tiempo. Les había parecido bien las enseñanzas de Jesucristo. Habían asistido, podríamos traerlo a nuestro contexto, habían asistido no a una convención, sino a todas las que tuvieran la oportunidad. Y habían estado fielmente congregados. Les había encantado la palabra, las enseñanzas, y estaban prácticamente emocionados. Habían creído en algún momento que el Cristo iba a morir y que iba a resucitar al tercer día. Pero resulta que ese día, cuando ellos iban caminando hacia Emaús, era justamente el tercer día. Y ellos iban tristes, desesperados, porque en algún momento creyeron de que aquel que les prometió resucitar no lo había hecho. Y entonces caminaban tristes. Probablemente en ese camino polvoriento, arrastrando sus sandalias, llenos de tristezas, desanimados, se les acerca a alguien junto a ellos y les hace la pregunta: ¿por qué estáis tristes? ¿Cuántos de nosotros caminan tristes en el Evangelio? ¿Cuántos de nosotros? Y no me refiero al desánimo que en algún momento ustedes tengan aquí. Aquí nadie está triste, ¿o sí? ¿Hay alguien que está triste? No. Aquí estamos cargados de emoción, motivados. Pero ¿cómo es cuando llegamos, cuando nos toca vivir en nuestra comunidad? Cuando vamos a nuestra iglesia, a nuestra congregación,
¿Cómo trabajamos? ¿Cómo nos desarrollamos allá? Tristes, desanimados, desconsolados. ¿Cuántos jóvenes prácticamente aquí en algún momento manifiestan una enorme emoción, pero cuando llegan a la realidad de sus comunidades, de sus iglesias, probablemente durante todo el año algunos, esta es la oportunidad que tienen algunos para escuchar 4, 5, 6 temas en cuestión de una semana, y eso jamás durante todo el año vuelve a suceder, porque van una vez al mes, porque van 2 veces al mes a su congregación. ¿Realmente cómo están viviendo el evangelio? ¿Están caminando tristes, desanimados, creyendo que las promesas de Cristo, que la muerte de Cristo no tuvo el significado realmente? Alguien se ha bautizado y ha querido ver la manifestación del poder del Espíritu Santo, y ha deseado ver algo extraordinario, algo que cambie, algo que transforme, y de pronto cae en desánimo, se encuentra ante la situación de que no ve las cosas como las esperaba ver. De pronto se bautizan y ante el primer problema que se aparezca por ahí, se sienten totalmente desanimados. Se desaniman porque alguien está poniéndoles un obstáculo en el ministerio, porque hay algo que resulta que ahora lo ven con los ojos de la realidad y se dan cuenta de que el camino no es fácil. Muchas veces nos toca pasar por experiencias como estas, pero recuerden, las cosas que nos pueden cegar ahora para no ver y reconocer la presencia de Cristo en nuestras vidas, lo que puede cegarnos es precisamente el materialismo, los afanes de la vida, los problemas de la vida, la falta de espiritualidad, la falta de una relación más estrecha con el Señor. Pueda que todas esas cosas nos estén cegando, o hasta el mismo pecado que estás cometiendo te esté cegando, y te das cuenta y sientes que tu vida es totalmente una vida vacía, un corazón vacío, seco, sin esperanzas quizás. Pero al lado tuyo, ¿quién va caminando? ¿Quién va caminando al lado nuestro? ¿Quién va con nosotros, iglesia? Cristo Jesús. Aun cuando vayas arrastrando tus sandalias, aun cuando vayas cabizbajo, o aun cuando esa lágrima esté rodando sobre tu mejilla, por el dolor, por la tristeza, por el quebranto, por una oración que aparentemente Cristo no respondió, por una oración, por una respuesta que esperábamos para la salud de un familiar y que nunca llegó. Jóvenes, es necesario que valoremos la muerte de Cristo, y que nada de las cosas que pasen en el ministerio, en la iglesia, nos desanimen y nos hagan caminar con tristeza, nos hagan caminar, nos hagan sentir desdichados, sino antes bien valoremos la muerte de Cristo. No fluctuemos. Fluctuar es precisamente, ni nos asentamos ni estamos arriba, estamos fluctuando. Es como querer revolver el agua con el aceite, y la vaciamos en un envase de vidrio y movemos con tal de que se mezclen las ambas sustancias. ¿Se pueden mezclar? No, están separadas, y entonces vemos fluctuar el aceite, ¿verdad? Así es para muchos la fe, fluctuar. No somos estables. Jóvenes, el desafío para nosotros es que nuestra fe, la profesión de nuestra fe para los que hemos creído en el Señor, la mantengamos firmes. ¿Están de acuerdo? ¿Qué cosas realmente esta mañana han podido venir a nuestro corazón para comprender que no estamos valorizando la muerte de Cristo? Para todo aquel que en algún momento desee precisamente pedir perdón por algo que esta mañana ha reconocido que no ha estado bien hasta el día de hoy, que no hemos desvalorizado la muerte de Cristo con palabras, sino aún más con acciones, con actitudes.
rebelándonos ante el ministerio, aislándonos, dejándonos llevar por cuestiones de este mundo. Esta mañana yo les pido a cada uno de los que en algún momento se han dejado seducir por estas cosas o por el pecado mismo, que se pongan de pie ahí donde están y le haremos una oración al Señor. Si crees que no tienes algo que hayas hecho mal ante el Señor y sientes que no tienes la necesidad de pedir perdón, yo te pido que te pongas de pie también, porque si te ha ido bien hasta el día de hoy, también debes agradecerle al Señor. ¿De acuerdo? ¿Sí? Antes de la oración quiero pedirles este favor. Piensen realmente lo que le van a pedir al Señor. ¿Sí? No hablemos como lo hizo aquel ladrón. Todas nuestras oraciones están basadas en solicitudes para nuestra complacencia, nuestros gustos. No, reconozcamos, como lo hizo el segundo ladrón, nosotros a la verdad merecemos lo que estamos sufriendo, lo que estamos pagando en esta cruz. ¿Qué cosas nos han pasado? ¿Qué cosas has pasado? ¿Qué cosas está pasando tu familia, tu ministerio, tu relación con el Señor? Hoy pidámosle al Señor que por favor nos ayude. Pero antes de ello, lo primero que le vamos a pedir es el perdón por las ofensas, por las malas acciones, y porque quizás no hemos reflejado la respuesta que Dios está esperando en nosotros a raíz del sacrificio de su Hijo en esa cruenta cruz. Cierren sus ojos y oremos juntos, por favor. Padre del cielo, cada uno de tus hijos hemos sido confrontados a través de tu palabra. Perdónanos si hasta el día de hoy no hemos valorizado el sacrificio de tu Hijo amado. Su agonía, su miedo en el Getsemaní, pero su gran amor para enfrentar la muerte más vergonzosa y cruenta practicada, buen Señor, por los humanos. Desfiguraron su rostro, hirieron su frente con aquella corona de espinas llenas de burlas, desfiguraron, oh buen Señor, su cuerpo. Perforaron sus manos y sus pies con aquellos enormes clavos. El peso de su cuerpo provocó tormento. La herida en su costado le provocó la muerte. Y nosotros hasta el día de hoy hemos sido indiferentes ante el sacrificio de Jesús. No somos inocentes ante ti, oh Padre. Si nuestra vida, nuestras acciones no han reflejado esa profesión de fe de haber creído en el Cristo muerto y resucitado, perdónanos. Si nos ha gobernado la soberbia, la envidia, la concupiscencia, si hasta hoy nos ha gobernado y nos hemos dejado llevar por sentimientos meramente humanos y no nos hemos dejado llevar por tu palabra, Señor, perdónanos. ¿Cuánto joven aquí hay con ese corazón, oh buen Señor,
probablemente quebrantado, reconociéndote, al corazón contrito, humillado, no despreciarás tú, oh buen Señor. Por favor, sea tu brazo de amor sobre sus hombros. Inyecta en sus vidas la fuerza, el aliento necesario para seguir. Que nadie de ellos camine desanimados como aquellos dos que iban hacia Emaús, desmotivados, tristes, desalentados, creyendo que la promesa no era una realidad en su vida. Pero hoy, oh buen Señor, creemos en ti, oh buen Padre. Creemos en tu Hijo, porque es fiel el que nos prometió, y ahí queremos aferrarnos a ti. David expresó, oh buen Señor, tu fidelidad cuando dijo que aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Ahí has estado tú, en medio del quebranto. Aun cuando hemos, oh buen Señor, nos hemos sentido solos, tú has estado ahí, en medio del valle de sombra, en medio del valle de la muerte. Padre del cielo, sea tu palabra que conforte y fortalezca a cada uno de ellos. Que cuando vuelvan, oh buen Señor, del lugar de donde proviene cada uno, oh buen Señor, de esos convencionistas, puedan retomar y llegar con fuerzas. Puedan, oh buen Señor, vivir la profesión de fe, y que esta convención no haya sido una convención más, que este sermón y esta palabra no haya sido uno más, oh buen Señor, sino que pueda tu palabra hacer los cambios necesarios en la vida de ellos, transformándolos, oh buen Señor, en siervos, en servidores tuyos, transformándoles en ministros de tu palabra, oh buen Dios. Úsalos para el bien, úsalos, oh buen Señor, y que tu iglesia nos levantemos juntos y cumplamos la función de ser sal de la tierra y la luz del mundo, oh buen Padre. Que hay un mundo fuera necesitados de nosotros, pero antes, perdónanos, oh buen Señor, hasta el día de hoy, si no hemos actuado correctamente. Y si alguno de estos jóvenes hoy te promete, oh buen Señor, servicio con fidelidad, por favor, tómalos y concédeles, oh buen Señor, lo que necesitan. La necesidad más profunda en su vida, en su corazón, tú la llenarás. Lo rogamos en el nombre de Jesús, Salvador nuestro. Amén. Señor les bendiga, jóvenes. Les agradezco su atención y la paz sea con ustedes. Paz, hermanos.